Bueno, esto es Alik, muy bonito lugar. Ciudades muy bonitas aquí, la verdad. Una parada antes de llegar a nuestro siguiente destino que espero vaya a disfrutar bastante. Una de las 7 iglesias del Apocalipsis. En la actual ciudad de Bérgama, al oeste de Turquía, se encuentran los restos de una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, Pérgamo. Ubicada sobre una imponente colina que domina el valle circundante, esta ciudad fue un destacado centro político, cultural y religioso durante los periodos helenísticos y romanos. Hoy, visitantes de todo el mundo ascienden hasta su acrópolis para contemplar las ruinas de un lugar que dejó una profunda huella en la historia. Pero para millones de creyentes, Pérgamo es recordada por una razón aún más significativa. Fue una de las 7 iglesias a las que Jesucristo dirigió un mensaje en el libro del Apocalipsis. Esta iglesia, vean la vista que tenemos aquí de la ciudad de Pérgamo, al fondo. Bérgamo y Pérgamo. Y aquí estamos en la entrada oficial de la ciudad de Pérgamo. Vamos a ver cómo nos va hoy en la ciudad de Pérgamo. La Acrópolis, cuyo nombre significa ciudad alta, constituía el corazón político, religioso y cultural de la antigua Pérgamo. Aquí sí cabe el concepto de Acrópolis para la iglesia de Pérgamo, puesto que estaba construida en lo más alto de la cima. Estamos hablando de unos 300 metros de altura sobre este valle. Aquí podemos ver una maqueta de las edificaciones más importantes de la ciudad, donde podemos ver el templo de Trajano, el famoso teatro de Pérgamo, que era uno de los más inclinados del mundo antiguo, palacios reales, santuarios, edificios administrativos. Realmente era muy importante, puesto que estaba en la parte más alta de la cima. Para venir aquí arriba a la iglesia de Pérgamo hay que venirse en estos vagoncitos en teleférico. Me costó $20, son 15 euros. Al fondo de la ciudad de Pérgamo, la ciudad actual, es bien grande. Para poder llegar allá arriba a la estructura de la iglesia. Ahora sí, empezamos el recorrido en la ciudad de Pérgamo. Mientras observamos de fondo la nueva ciudad actual de Bérgama, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. Esta Acrópolis de Pérgamo está ubicada a unos 300 metros de altura de este valle y a unos 30 kilómetros del mar Egeo. Aquí encontraremos altares a Zeus, templos a la diosa Atenas, y es importante recalcar que aquí había muchos templos, por eso se le considera una ciudad politeísta. Poli de muchos y teísta de dioses, entonces de ahí que se le llame así. Esta es la iglesia a la que Jesús envió la tercera carta, la carta a la iglesia de Pérgamo. También en esta ciudad de Pérgamo se encontraban grandes edificaciones para esa época, para una ciudad tan importante, sobre todo para los griegos.
iglesia de Pérgamo y su destrucción de este lugar. Vamos a verlo, todo su esplendor. Una de las iglesias que recibió carta que está escrito en el Apocalipsis. Aquí en esta ciudad fue donde se inventó el famoso pergamino, de allí que su nombre venga a llamarse Pérgamo. También en esta ciudad, a raíz de ese invento del pergamino, se vino a construir la biblioteca o la segunda biblioteca más importante después de la biblioteca de Alejandría en Éfeso. Con el invento del pergamino vinieron a nacer los famosos libros. En vez de los rollos pasaron a las cartas para fabricar los libros. Y así es como se constituye la segunda biblioteca más importante del mundo antiguo, con más de 200,000 ejemplares de libros. Fue la majestuosa ciudad antigua que llegó a revolucionar la arquitectura helenística, o sea, la griega. Por allí de los siglos III y II antes de Cristo fueron los de Pérgamo los templos helenísticos de mayor envergadura, como lo fueron el santuario de Atenea o el altar de Zeus, y así varios templos más, porque ellos eran politeístas, tenían templos para muchos dioses. Era muy rica y tenía una situación geográfica dentro de una ruta de comercio mediterráneo y una de las grandes infraestructuras suficientemente amplias para atraer artistas griegos que buscaban nuevos horizontes para poder desarrollar sus artes más allá de un estilo clásico. Y Pérgamo era el lugar indicado porque quería convertirse en la nueva Atenas de Pericles. Tras la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., el imperio quedó muy fragmentado. En su mejor época, Pérgamo albergaba más de 60,000 habitantes. También contaba con el teatro más grande, con una capacidad de 10,000 espectadores y con una terraza donde se observaban las mejores vistas del valle. También en uno de sus laterales estaba ubicado el templo a Dionisio, mientras que en la parte más alta se coronaba por el templo de Trajano. Estos muros tan fortificados para la época. Esto ahí está al fondo, ¿verdad? Qué bonito. En las partes más bajas o llanas, en lo que hoy se conoce como la ciudad de Bérgama, estaban destinadas a los barrios y a los residenciales. Durante el reinado de Átalo I, Pérgamo llegó a consolidarse como una importante potencia regional, y tras la muerte de Átalo III, el reino de Pérgamo pasó a formar parte del Imperio Romano, quien a su vez ellos llegarían a convertir a Pérgamo en la capital del imperio en Asia Menor para controlar el Egeo. La historia de Pérgamo tuvo muchos altercados. La misma llegó a perder parte de su gran patrimonio para repartirlo entre los griegos. El altar de Zeus fue descubierto por ahí del siglo XIX, momento en que arqueólogos alemanes decidieron comprárselo a los otomanos por un precio muy ridículo, y el mismo se encuentra en el Museo de Pérgamo, en una isla de los museos de Berlín, en Alemania. Aquí se ve más de la destrucción de Pérgamo, de lo que alguna vez fue alguna edificación, de los muros tan grandes que hay aquí.
Esta ciudad de Pérgamo estaba muy bien ubicada, por lo cual contenía muchos muros para poderse proteger de las invasiones. De allí que podamos ver muchas torres y edificaciones destruidas. Los primeros cristianos en Pérgamo estuvieron a cargo de Antipas, quien también murió como mártir en la hoguera en el reinado de Nerón. En la actualidad, en Bérgama pueden haber un poco más de 100.000 habitantes. Tiene un sonido característico. Estas rocas parece que hablaran. Muy duras. Voy a ver si me puedo llevar un pedacito. Vean la muralla, qué grande y alta que es. Continuando con la historia, se dice que los cristianos de aquella época fueron expulsados en medio de la guerra greco-turca del año 1921, no quedando así ni un solo cristiano. Hasta la actualidad, la parte más alta de Pérgamo estaba destinada a la vida religiosa, residencial y de soldados, o sea, la parte militar. Como les mencionaba, en el mayor apogeo de Pérgamo era conocido como una ciudad variada en comercio, negocios, templos, gimnasios, por el cual era muy conocida y donde se encontraban muchos templos. Iglesia de Pérgamo. Otra más del Apocalipsis. Vea qué vista tenían esa gente en estos años. Todo un valle aquí. La vida en Pérgamo era de mucho libertinaje, porque cada quien hacía lo que quería y para cada necesidad tenía un dios. Imagino que esto en algún momento fue alguna cárcel. O quién sabe qué hicieron aquí. Dentro de los templos o dioses que ellos tenían estaban el rey Zeus, Dionisio, Afrodita, Asclepio, Demeter, Atenea y muchos más. Seguimos con el recorrido. Para ellos el templo de Zeus representaba el dios de dioses, el todopoderoso. Lo que ha ido quedando de las columnas de este lugar. Y como les mencionaba, el templo de Zeus fue trasladado hasta Berlín en Alemania, el cual fue vendido en un monto muy ridículo. Esta acrópolis de Pérgamo, como está ubicada en la parte alta de la montaña, prácticamente se puede ver en un ángulo de 360 grados para ver hacia el valle. Dentro de los dioses que le mencionaba hace un rato, Zeus para ellos es el dios de dioses, Dionisio el dios del vino y el desenfreno y el de las fiestas, Afrodita era la diosa de la belleza y del placer, Asclepio dios de la sanidad. De Asclepio es donde se deriva el símbolo de la medicina actual, donde dos serpientes se enrollan en una vara. Vean qué bonito se ve el fondo de la ciudad de Pérgamo, la ciudad actual, y aquí la ciudad antigua de Pérgamo, la iglesia más bien de Pérgamo. Miren qué árbol tan curioso, no sé qué será. Tiene como unas bellotas y se desploman, como digo yo. Vean el tallado que tienen estas rocas, bueno, estas
estas bases. Bueno, y ya vamos a entrar a lo que vinimos, a lo principal de la iglesia. Veamos estas escrituras. No sé cómo le hacían para tallar todo esto, que les quedara perfecta la O, redondita, para sus tiempos, ¿verdad? Seguro usaban algunas plantillas para hacer esas letras. Bueno, gente, ahora sí, ya les voy a presentar la iglesia como tal. Es vivir esto en vivo y a todo color. Se los presento. Miren ustedes, qué impresionante ver estas columnas de lo que alguna vez fue la iglesia de Pérgamo. Todos sus detalles. Estos son los restos de la iglesia de Pérgamo, de las que Jesús les dio una sentencia. Vea todos los tallados que tienen estas, yo no sé si decirle piedras o qué, pero la cuestión es que están bien impresionantes. Llegamos al siguiente descabezado. Quién sabe quién era, porque yo esto no conozco mucho la historia, pero vean ustedes. El paso de casi 2000 años han borrado la identidad exacta de muchas de estas figuras, pero su presencia sigue recordando la importancia política y religiosa que tuvo Pérgamo en el mundo romano. Y aquí empieza la historia, donde Jesús se presenta diciendo: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Y ahora a lo que vinimos, mírenla ahí en todo su esplendor. Ya vamos a entrar a la iglesia como tal, para que ustedes vean. Aquí Jesús se presenta en la carta como la aguda espada de doble filo. Y en Hebreos 4:12 nos habla precisamente de esto, donde dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. La construcción del templo de Trajano comenzó estando él en vida y se completó bajo el siguiente emperador, Adriano. En este lugar se han encontrado partes de varias esculturas de Trajano, Adriano y de Zeus, que han contribuido a que el templo estaba dedicado a Trajano. También se encontraron en el lugar algunos restos de edificios helenísticos anteriores, incluidos restos de una exedra. Pérgamo era una ciudad politeísta porque tenía adoración a varios dioses. Entre estos otros tenemos a Demeter, que era una diosa de la prosperidad, de las cosechas y del comercio. También teníamos a Atenas, una diosa de la sabiduría y del conocimiento.
Lo que están viendo en la explanada es lo que queda del templo de Trajano, que este templo era también como el principal para la adoración, para rendir culto a el gobernador, al César y al Imperio Romano en aquella época, que fue tan importante para la parte helenística de esos años. Con toda esta destrucción de la iglesia de Pérgamo, se cumple la palabra de Dios donde indica en Hebreos 4:12 que Él penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los pies de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Esta iglesia de Pérgamo tiene más destrucción que la de Éfeso y de Esmirna incluso. Vamos a seguir aquí. Iglesia de Pérgamo. Como Dios le manda sentencia a través de las cartas que Jesús les escribió, que hablan en el Apocalipsis. Ahora se las presento un poco lo que Jesús le mandó a decir. Básicamente Jesús le mandó a decir en la carta a Pérgamo que Él es la solución para todas sus necesidades y no necesitaban depender de tantos dioses. Todo esto tan desolador, ¿verdad? Y que estuvo tan llena de gente en sus momentos. Y verlo ahora todo destruido. Es impresionante ver todos estos lugares. Que Dios me da la oportunidad de venirlos a ver en vivo, de todo color. Vamos a seguir con el viaje aquí en Pérgamo, al fondo, la ciudad actual. En tiempos del Imperio Romano, especialmente durante los siglos I y II después de Cristo, se estima que Pérgamo llegó a tener alrededor de 150,000 habitantes, siendo una de las ciudades más importantes de Asia Menor. En la parte inferior izquierda se aprecia el teatro de Pérgamo, que albergaba unas 10,000 personas. Fue construido en una ladera de la Acrópolis con una inclinación de 70 grados, lo que lo convertía en un impresionante teatro del mundo antiguo. La antigua Pérgamo, que en los tiempos del Imperio Romano pudo albergar cerca de 150,000 habitantes, hoy es la ciudad al fondo llamada Bérgama, con una población estimada de poco más de 107,000 habitantes hasta el año 2025. Sus impresionantes ruinas siguen siendo testigos del esplendor de una de las 7 iglesias mencionadas en el libro del Apocalipsis. Desde esta altura, Pérgamo dominaba el horizonte. Quien controlaba esta colina controlaba el valle. Hoy, siglos después, las ruinas siguen observando en silencio la ciudad moderna de Bérgama, recordando el esplendor de un imperio que una vez gobernó desde estas alturas. Vea qué amurallado era la ciudad en esos tiempos. Qué fuerte cómo Jesús
llama a este lugar, a la iglesia de Pérgamo, el trono de Satanás, siendo palabras muy fuertes viniendo de él directamente. Aquí es donde el evangelio de Jesús es monoteísta, porque aquí era un lugar, una ciudad politeísta. Como les mencioné, creían en muchos dioses. Tenían algún problema, entonces iban donde un dios. Tenían un problema económico, tenían otro dios. Y así sucesivamente, según ellos, tenían una solución para cada necesidad. Pero cuando Jesús se presenta, les dice como: yo soy monoteísta, tengo la solución a cada una de sus situaciones, cada una de sus necesidades. Por eso solo cree en un solo Dios, siendo Jesús el único mediador entre Dios Padre y el ser humano. Hoy en día nos podemos preguntar dónde estará actualmente el trono de Satanás. En los tiempos antiguos Jesús se dirigió a la iglesia de Pérgamo, donde se asentaba el trono de Satanás. En la actualidad, ¿te has preguntado dónde podría estar el trono de Satanás? Quizás lo podemos ver en las ideologías que existen hoy en día, que están sustituyendo nuestras maneras de pensar del mundo moderno. Esas podrían ser los dioses actuales que están desviando a cada una de las personas que no buscan de Dios o no creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador de sus vidas, lo cual los hace erradamente caer en ideologías que están desviando a la humanidad a hacer cosas que son contra la voluntad de Dios. Continuando con la carta a Pérgamo, Jesús le continúa diciendo: has sido muy leal conmigo y no renunciaste a tu fe en mí. Ni aun cuando mataron a Antipas, mi testigo fiel, en esa ciudad donde vive Satanás, les continúa diciendo Jesús. Jesús menciona a Antipas como mi testigo fiel, quien fue martirizado en Pérgamo por permanecer firme en su fe. Aunque la Biblia no describe cómo murió, una antigua tradición cristiana relata que fue ejecutado dentro de un toro de bronce calentado al fuego por negarse a rendir culto al emperador romano y a los dioses paganos. Aquí tenemos más muros. Ustedes vean qué altura tiene eso. Debe tener unos 30 metros desde su base a abajo. Aquí tenemos otro tipo de árbol. Este parece que son los que están en la Biblia. Tienen las pelotitas que no sé cómo se llaman. Quizás hoy en día ya no están los dioses que estaban en Pérgamo, pero existen las ideologías. Por ejemplo, podemos decir el dinero, donde aquí en los tiempos antiguos Zeus era, como dicen, el Dios Todopoderoso. En Hebreos 4:12 Jesús nos dice que Él es quien penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Seguimos con Pérgamo. Yo creí que ya habíamos terminado, y veo que más bien la historia continúa aquí en Pérgamo. Mientras sigo avanzando por esta zona arqueológica, Jesús continúa diciéndoles: sin embargo, tengo algunas cosas en tu contra. Hay entre ustedes algunos que siguen las enseñanzas que le dio Balaam a Balac, para que hiciera pecar al pueblo de Israel comiendo alimentos ofrecidos en sacrificio a ídolos y cometiendo pecados sexuales.
Otro ángulo de la iglesia de Pérgamo. Impresionante. No es lo mismo escucharlo solamente en la Biblia, leerlo, ¿verdad? No tiene uno la dimensión de la estructura. Pero el estar acá ya y ver todo lo que está escrito, ¿verdad?, en la Biblia, es muy impresionante. Ver todas estas bases destruidas. Vamos a ver qué vemos por allá al fondo. Aquí lo más llamativo obviamente va a ser la iglesia como tal, la estructura. Aquí miren lo que tenemos. Vamos a ver aquí qué se da. Buscando información sobre este tipo de pozo, por decirlo así, encontré que tanto científicos como arqueólogos no encontraron exactamente para qué se usaba este tipo de estructura, aunque se cree que era para una toma de agua o para algún almacén que usaban en aquellos tiempos los helenísticos o los griegos. Vean ustedes la estructura de todo este lugar. Ahí como que son cárceles esas zonas. Esta es la parte de la entrada a las galerías subterráneas que estaban debajo del templo de Trajano, que servían como entradas a las diferentes partes del templo principal de Trajano. Se conservan estas impresionantes galerías abovedadas. Fueron construidas hace casi 2000 años, permitiendo crear una inmensa terraza sobre la escarpada cima de la Acrópolis. Son una muestra extraordinaria del ingenio de la ingeniería romana. Estas galerías fueron construidas por los romanos durante el siglo II después de Cristo para crear una enorme plataforma artificial sobre la cima de la Acrópolis, quizás para no excavar toda la montaña y aplanarla, sino para dejar como bóvedas que servían para sostener el gran peso de la estructura. Jesús continúa diciéndoles: además hay algunos que creen en lo que dicen los nicolaitas, por lo tanto cambia, de lo contrario vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. Estaba viendo, vea qué clase de... Esto seguro lo armaron aquí abajo, parte del techo, que seguro no se sostuvo y ahora está en el suelo, pero aquí lo armaron y lo pusieron, porque vea qué clase de estructura de lo que fue el techo ahora. Está armado en este momento aquí abajo, para que ustedes vean qué clase y monumental son esas piedras. Jesús termina la carta diciendo: oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga victorioso le daré el maná escondido. Oigan, cuando hacen el llamado aquí a la oración, por eso les dije que aquí la religión es diferente, casi nadie conoce esto basado en lo que habla la Biblia. Oiga el sonido. Según me comentaron, los hombres oran 5 veces al día en mezquitas y las mujeres en las casas. Al fondo de la ciudad de Pérgamo, enorme este lugar. Una vista más especial de la iglesia de Pérgamo y de todas sus bases. Como les dije, vea que esto aquí es parte de lo que era el techo, de las bases del techo que está aquí en el suelo. Todas estas rocas, los muros. Y para finalizar, Jesús cierra la carta diciendo: también le daré una piedrecita
blanca en la que estará escrito un nuevo nombre que solo puede conocer el que la recibe. Aquí en Pérgamo, el rey daba una piedrita con el sello que él imprimía en la misma para una invitación. Asimismo, Jesús habla de esta piedrecita, el cual tiene un nuevo nombre. No te la pierdas para poder entrar al banquete con Jesús. Con esto termino el viaje por Pérgamo. Espero que hayas disfrutado de este tour.